Buenas tardes, arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Es Viernes Santo, pero nosotros somos ateo y trabajamos. Aquí estamos los de Contextos Salvajes en este Viernes Santo rebelde y contestatario. Hemos preparado un programa especial, una entrevista con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. No la entrevista que le ha hecho Pablo Iglesias, tenemos una mejor. Tenemos la entrevista que le ha hecho un cuate, colega, compañero mexicano, el coordinador de opinión del diario La Jornada de México, lindo y querido Luis Hernández Navarro. Le ha hecho una entrevista de 50 minutitos, le hemos pedido que sea así, para que entre los avisos, para hacer un especial hoy, y mi cuate Luis Hernández Navarro ha dicho, cómo no, si es para contextos, 50 minutitos lo voy a entrevistar al presidente de Cuba. Como buen periodista que es, Luis Hernández Navarro le ha intentado sacar algún titular, quién está negociando con los gringos, y de los gringos quiénes son, y de ustedes quiénes son, y está el Vaticano de por medio, pero la diplomacia cubana es la diplomacia cubana, no ha soltado ni prenda. Por cierto, hace 2 días, el pasado miércoles, el gobierno de los Estados Unidos ha levantado las sanciones contra la señora que preside ahora Venezuela. No tengo más preguntas, su señoría. Cuba resiste, Cuba al pie del cañón. Cuba acaba de recibir un tanquero petrolero ruso con petróleo para al menos un mes, pero el presidente de Cuba ya está viendo cómo hacer, cómo conseguir energía de sistemas limpios, eólicos, los paneles solares. Agradece Miguel Díaz-Canel Bermúdez toda la solidaridad del mundo entero, que están mandando paneles solares, incluso desde Bolivia estamos mandando paneles solares. Agradece la solidaridad del Chapare, muchísima gente poniendo un pesito y otro pesito para ayudar al pueblo cubano, porque el pueblo cubano siempre nos ha ayudado también a nosotros, al pueblo boliviano y a los pueblos del mundo. Estamos viviendo una auténtica ofensiva del fascismo, un resurgimiento del fascismo. De eso también va a hablar el presidente de Cuba en esta entrevista. En este viernes especial, entrevista con el presidente de Cuba, tocando muchos temas, hablando de Palestina, hablando de las verdades, de las mentiras, de las redes sociales, de la campaña de odio y tergiversación mediática contra Cuba, y de lo valeroso e ingenioso que es el pueblo cubano. ¿Se imaginan otro pueblo soportando un bloqueo de más de 70 años, soportando apagones de 12 horas? Muchos ya habrían arriado, bajado todas las banderas. Muchos ya habrían dicho, ya ok, que vengan los gringos y hagan lo que quieran. Pero Cuba es como Irán, Cuba es como Palestina, Cuba no se rinde, Cuba no se entrega, no entrega la cuchara, jamás. Cuba parece que canta la última estrofa de nuestro himno boliviano. Morir antes que esclavos vivir, turrum tum 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 tum. Morir antes que esclavos vivir, turrum tum 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 tum. Morir antes que esclavos vivir. ¡Viva Bolivia! ¡Bo, bo, bo! ¡Li, li, li! ¡Via, via, via! ¡Viva Cuba! ¡Jayaya Cuba libre! Hoy, en este último día de la semana, Viernes Santo, especial de Cuba. Nosotros volvemos el lunes. Tinkunakamakachun. Que la pasen bien. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Cuba y su revolución viven una enorme encrucijada. Para conversar sobre sus retos, estamos en el Palacio de la Revolución en La Habana con el presidente Miguel Díaz-Canel. Presidente, usted nació en 1960, ya había ganado la revolución. Usted ha vivido desde entonces toda su vida en una situación de bloqueo económico. ¿Qué sería lo nuevo de este bloqueo y cómo se explica usted o cómo le explicaría usted al mundo el porqué de esta rabia estadounidense en contra de la experiencia cubana? Bueno, Lee, tú has hecho una observación que es muy exacta. Yo nací en el año 60, en los primeros años de la Revolución.
por coincidencias de fechas históricas y cosas de la vida, cumplí un año después, al otro día, de la victoria de Playa Girón. Pero es que ya el 80% de la población cubana nació después de la revolución. Por lo tanto, el 80% de la población cubana ha vivido toda su vida bajo los designios del bloqueo. Nosotros, mis hijos, nuestros hijos, han vivido bloqueados y nuestros nietos ya nacieron bloqueados. Yo creo que en toda esta rabia, en toda esta concepción hegemónica del bloqueo y del enfrentamiento de una potencia como los Estados Unidos hacia Cuba, hay antecedentes históricos y hay también momentos de contexto. Entre los antecedentes históricos está claro, hay todo un grupo de documentos que lo acreditan, que siempre fue un anhelo de los Estados Unidos apoderarse de Cuba. Ya cuando vamos a los elementos del contexto actual, primero tenemos que reconocer que hoy hay un debilitamiento del poder hegemónico que ha ejercido los Estados Unidos sobre el mundo, porque aparecen potencias que defienden el multilateralismo, que ofrecen otro tipo de relación y de oportunidad para los países del mundo. Por otra parte, hay una crisis multidimensional del sistema capitalista. Y eso hace siempre el capitalismo más agresivo, más ultraconservador y que actúe de una manera más irracional y más fascista, porque yo creo que hoy también estamos viviendo un resurgimiento del fascismo. Por lo tanto, esa actitud también hace que todo el que pretenda defender su autodeterminación, pretenda defender un modelo distinto, pretenda no dejarse aplastar por los designios imperiales, es mal visto y a ese se le agrede de diferentes formas, por coerción económica, por presiones políticas, por presiones diplomáticas, por intoxicación mediática. Hay toda una combinación de elementos, de componentes en toda esta dirección. Cuba ha vivido 67 años bloqueada, como tú describías, por la edad de los que tenemos, los que nacimos con la revolución. Y Cuba, en medio de ese bloqueo, de ese enfrentamiento, ha logrado construir una sociedad justa, una sociedad con unidad, una sociedad con convicciones, con principios. Y mucha gente se cuestiona en los temas económicos de Cuba, pero la economía cubana bloqueada es la que ha podido sostener una enorme obra social. Y eso no le ha gustado a los imperialismos, porque eso también ha generado un sentimiento de admiración, un sentimiento de compromiso con Cuba, un reconocimiento a esa resistencia, que no es solo resistir. Yo siempre digo que es una resistencia creativa, porque resistiendo hemos sido capaces también de construir, de avanzar, de desarrollar. En épocas muy recientes, ese bloqueo se recrudeció, y aquí hay una cualidad nueva del bloqueo, que es su recrudecimiento. Y eso comenzó con la primera etapa de la administración Trump, cuando en el segundo semestre del 2019 aplicó más de 240 medidas contra Cuba que profundizaban, que recrudecían el bloqueo y que incluso nos incluyeron en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, que nos cortó todas las vías de financiamiento al país. Nos llevó a una posición complejísima. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy ya es un proceso acumulado de los 67 años de bloqueo y de ese momento de recrudecimiento. Esa política fue mantenida por la administración Biden. Y con esa política aplicada de recrudecimiento que comenzó a cortar nuestras fuentes de energía, nuestras fuentes de ingreso en divisas, se limitó el turismo, hubo una enorme presión sobre el ejercicio de las brigadas médicas cubanas. En medio de eso vino la COVID y tuvimos que superar la COVID, con creatividad cubana, con vacunas cubanas, con tecnologías desarrolladas por Cuba. También hemos vivido el efecto de fenómenos naturales, o sea que nosotros hemos vivido una crisis entre el bloqueo, la COVID y los fenómenos naturales que ha impactado crudamente en la realidad de nuestro pueblo, en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y ahora vienen los sucesos de Venezuela. Yo creo que lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero es un parteaguas en el mundo y demuestra cómo una potencia está desaforada por ejercer su hegemonía, secuestra un presidente, lo extrae
del país para armarle un juicio fuera en los Estados Unidos con todo un grupo de articulaciones y de mentiras, de fabricaciones y de calumnia. Y en medio de esa situación, que entonces limita la entrada de combustible a Cuba, el 29 de enero se declara una orden ejecutiva considerando que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, que es otra calumnia, es otra construcción totalmente mentirosa. Nosotros hace casi 4 meses no recibimos una gota de combustible. En medio de esa situación es muy difícil desarrollar la economía, desarrollar la vida de un pueblo. Pero el país resiste, el país funciona, el país sigue soñando, el país sigue programando, el país sigue aspirando a conquistar más justicia social y a superar con determinación esta situación sin retorno. Por lo tanto, yo creo que el acto más fallido de los gobiernos de Estados Unidos en estos 67 años de revolución es no haber podido apoderarse de Cuba. Y eso da rabia. Y quiero identificar ese sentimiento, esa afirmación, con algo que explicó el general de ejército hace muchos años. Y es que cuando triunfa la revolución, que la revolución comienza a desarrollar todo un grupo de medidas y de leyes en función de la independencia, la soberanía y la justicia social. Y cuando la revolución aprueba la ley de reforma agraria, ahí se cruzó el Rubicón, como dice el general de ejército. Y a partir de ahí nunca nos perdonaron más que la revolución avanzara. Ahí vino el bloqueo, ahí han venido las presiones de todos estos años, el recrudecimiento y toda esta historia que hemos repasado para responderte a tu pregunta. Indudablemente ese fracaso ha provocado la ira. Presidente, usted es hijo de una maestra, de un trabajador de una cervecería, es ingeniero de profesión y ahora está al frente del Estado cubano. Esa experiencia, esa trayectoria personal expresa los cambios que existen en la sociedad cubana a partir de la revolución. A ver, yo creo que aquí hay cosas muy interesantes de origen, ¿no? Uno forma parte de una familia, como puede ser una familia típica cubana, una familia que también evolucionó en el mismo transcurso de la revolución. Yo de mi madre tengo el ejemplo de una maestra consagrada todos los días al trabajo, siempre quiso ser maestra rural, siempre quiso trabajar con los niños de la zona rural y sentía un enorme orgullo por ella por eso. Y por supuesto me educó en valores y también en la decencia, en un comportamiento adecuado. Mi padre era un obrero, pero un obrero que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para llegar temprano a su trabajo, que era fuera de Santa Clara, y siempre mantuvo una conducta, fue muy riguroso con nuestra educación. Pero también en mi familia hay figuras como los abuelos. Un abuelo materno de origen español, laborioso, que era capaz de hacer cualquier cosa en la casa, siempre optimista, muy pobre, una familia muy pobre antes de la revolución. Una abuela cariñosa por parte de padre, una abuela que también maestra, muy martiana, me enseñó Martí, a aprender a querer a Martí. Y mi abuela tenía una prédica muy martiana, sus regalos siempre eran libros. O sea, me llevó a la lectura sistemática. Una tía también, hija del poeta Navarro Luna, que también tuvo una influencia en mi formación, ya incluso en mi formación política, en mi formación como militante comunista. Y además una armonía familiar, una armonía también vecinal en la cuadra donde yo vivía en Santa Clara, y todo eso yo creo que tuvo una contribución importante en mi formación. Y por lo tanto uno ha crecido con los sentimientos del pueblo. Yo pude apreciar en mi niñez y en mi juventud los avances de la revolución y las transformaciones de la revolución. Por lo tanto, me considero también un resultado de ese proceso de crecimiento de la revolución, y por lo tanto tengo un enorme compromiso en que ese proceso continúe, que ese proceso siga creciendo, que ese proceso siga aportando, que podamos superar esta etapa en que se han detenido nuestros sueños por este recrudecimiento
del bloqueo. Y por eso estoy dispuesto a actuar hasta las últimas consecuencias, con toda sinceridad te lo digo, Luis. Tengo un compromiso enorme con el pueblo cubano, con la revolución cubana, con el liderazgo de la revolución cubana y con nuestra historia. Cuando usted habla sobre la crisis energética provocada por el estrangulamiento estadounidense, habla como ingeniero, explica el funcionamiento de la red, los picos, los megawatts, o sea, tiene todo un bagaje allí. Y nos ha explicado cómo hay una crisis de un modelo de generación de energía, cómo dependen de las grandes termoeléctricas, pero cómo están cambiando ese patrón con la energía fotovoltaica. Sin embargo, la columna vertebral de la generación sigue siendo las termoeléctricas, que necesitan petróleo, y Cuba produce el 40% del petróleo que necesita. ¿Qué va a hacer Cuba para resolver ese problema? Una pregunta muy interesante. Mira, Luis, aquí, en primer lugar, aunque nos estén aplicando un bloqueo energético, nosotros no renunciamos a nuestro derecho, como cualquier país en el mundo, a poder recibir suministros de combustible que, como tú bien reconoces, nos hacen falta. Porque nosotros no cubrimos con la producción nacional toda la necesidad de la generación eléctrica, pero además porque hace falta combustible para otras actividades de la economía y de la vida del país. Y ese bloqueo energético es ante todo una violación flagrante de nuestros derechos humanos como pueblo, y una violación también del derecho internacional. Incluso va en contra de la lógica capitalista. Ellos que hablan tanto del libre comercio, del libre mercado, y sin embargo nos imponen un bloqueo energético que es además criminal. Entonces, aquí hay tres direcciones. Una es el de seguir desarrollando nuestra estrategia de transición energética de fuentes renovables de energía, que no solo la fotovoltaica, es también la eólica, es también la hidroeléctrica y otras alternativas que se están estudiando, el uso de la biomasa en centrales que trabajan con biomasa, el uso del biogás. Hay toda una estrategia en ese sentido que hemos explicado en otras ocasiones. Está también seguir incentivando la producción de crudo nacional y gas acompañante. Y para eso seguimos una estrategia de prospección, de incrementar la prospección de pozos de petróleo, la exploración y también mejorar nuestros procesos de extracción. De hecho, ya en los 2 primeros meses del año hemos podido detener el decrecimiento que veníamos teniendo en la producción de crudo nacional y gas acompañante, y hemos podido tener más disposición. Y por otra parte, acudiendo a la ciencia, hemos encontrado soluciones de procesos para mejorar el tratamiento a nuestro crudo nacional, que es pesado, sobre todo con mucho contenido de azufre, y que podamos lograr también surtidos por la refinación de ese crudo nacional. Pero hace falta, de todas formas, todavía tendremos una dependencia de la importación de hidrocarburos, que será menor en la misma medida que vamos avanzando en Italia. Entonces, para eso, y que es inmediato, bueno, tenemos que buscar, estamos tratando de construir alianzas de cooperación energética con países hermanos de Cuba. Por otra parte, estamos también buscando proyectos comerciales que nos permitan diversificar y ampliar los proveedores de combustible, y esto es con países que respetan la soberanía de Cuba y que están dispuestos a enfrentar los retos de este bloqueo energético. Por otra parte, la denuncia en los organismos internacionales de este bloqueo que genocida y que además viola los derechos humanos del pueblo cubano, condena al pueblo cubano a un grupo de limitaciones muy, muy duras. Y un cuarto elemento es también promover una cooperación energética sur-sur, que nos permita transferencias de tecnología, intercambio, cooperación, y que nos permita avanzar más rápido en todas estas propuestas. Esas son nuestras visiones, son nuestras aspiraciones, y por supuesto, lograrlo y hacerlo en estas condiciones de bloqueo energético norteamericano es muy duro. Pero contamos con solidaridad. Hay que decir la cantidad de personas, de instituciones. Ahora mismo recibimos un convoy la semana pasada de miembros de la solidaridad con Cuba, la cantidad de personas que están
comprando paneles, sistemas fotovoltaicos, trayéndolo a Cuba, el propio sector privado en Cuba, que no solo está buscando la satisfacción de sus problemáticas, sino también con una enorme vocación de responsabilidad social, fomentando proyectos de fuentes renovables de energía, pero también ya buscando a ese sector privado que le hemos dado posibilidades también la importación de niveles de combustible que permitan activar un grupo de procesos. Esa es otra línea que está también, que el sector privado puede importar combustible y de hecho lo está haciendo. Presidente, países socialistas con partidos comunistas dirigiendo el Estado como China o como Vietnam han emprendido reformas económicas para introducir mecanismos de mercado. ¿Está eso en la agenda cubana? A ver, nosotros siempre con Vietnam y China, como son países que están en construcción socialista, tenemos una amplia relación. Tenemos relación de partidos interpartidistas, tenemos relación de gobiernos, tenemos relación también de pueblos, ¿no? Son países muy solidarios con Cuba. Y sistemáticamente nuestros tres países hacen intercambios sobre sus procesos de reforma, en el caso de ellos la reforma china, la reforma vietnamita y en el caso de nosotros también la actualización de nuestro modelo económico y social. Siempre los chinos y los vietnamitas han insistido mucho en que sus reformas y sus procesos son con características peculiares de China y de Vietnam. Y nosotros también tenemos peculiaridades, nosotros somos un estado insular, somos una pequeña isla, estamos a 90 millas de Estados Unidos, estamos bloqueados, fuertemente bloqueados, hemos desarrollado un potencial humano y de recursos humanos, una fuerza calificada, importante, tenemos consolidados sistemas universales de educación y de salud, hemos tenido un desarrollo científico, técnico, que también nos distingue y que nos da fortaleza. Y en estos momentos estamos llevando a cabo, como parte de un proceso de actualización de nuestro modelo económico y social que se inició o se profundizó en el 6º Congreso del Partido, sobre el cual hemos vivido en las últimas décadas, superando más de una década. Hay conseguido todo un grupo de transformaciones que ahora en estos momentos estamos tratando de acelerar, que comparten con peculiaridades cubanas, o sea, no es copiando, es un sistema propio cubano, pero comparten elementos que están en los modelos chinos y vietnamitas. Por ejemplo, en la dirección del Partido Comunista como rectora de la sociedad, que está en nuestra Constitución, un Estado fuerte, un gobierno que sea eficaz, eficiente, una administración pública además que sea ágil, que se libere de la burocracia, una adecuada relación entre planificación centralizada y mercado y las adecuadas regulaciones de mercado para evitar especulación, una armonía entre el sector estatal y el sector no estatal y que todos los actores económicos aporten al desarrollo económico y social del país y que toda esa combinación de elementos nos permita un desarrollo sostenible, un desarrollo con justicia social, inclusivo y de equidad, que podamos lograr la soberanía alimentaria, potenciar la ciencia y la innovación, desarrollar los procesos de transformación digital e inteligencia artificial en nuestra sociedad, seguir potenciando los servicios públicos sociales universales, seguir garantizando los derechos a la educación, la salud, el deporte, la cultura y potenciar nuestra economía en todos los órdenes, manteniendo la cooperación internacional. O sea, hacia eso vamos y eso, por supuesto, lo estamos haciendo en condiciones muy severas porque todo eso lleva inversiones, requiere transformaciones, requiere romper burocracia, requiere romper determinados hábitos y lo hacemos en medio de una situación de plaza sitiada, en medio de este recrudecimiento del bloqueo. Usted anunció, presidente, la posibilidad de que los cubanos que viven fuera de la isla puedan invertir. Hay algunas modalidades ya precisadas sobre cómo sería esta inversión.
¿no habría en esto el riesgo de un proceso de estratificación social? A ver, hemos evaluado todas esas cosas, pero tenemos que reconocer que en los últimos años se ha incrementado el número de cubanos y de familias cubanas que residen en el exterior de manera temporal o de manera más prolongada en el tiempo. Y nuestro Estado, nuestro gobierno, tiene la voluntad de escucharlos, acogerlos, brindarles servicios, facilidades y darles una oportunidad de que participen en nuestro modelo económico y social y que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Y esta ha sido una construcción que viene hace mucho tiempo. Fidel en el año 1978 protagonizó el inicio de un diálogo con la comunidad cubana en el exterior. Después vinieron 4 conferencias de la nación y la inmigración. Ha existido un intercambio permanente y en los últimos tiempos hemos estado haciendo encuentros a nivel desde país donde hay comunidad cubana, a nivel de regiones. Nosotros cuando vamos a visitas al exterior de trabajo siempre compartimos con representantes de los cubanos residentes en el exterior y por lo tanto tenemos todo un dossier de propuestas, de aspiraciones, de motivaciones, de proyectos, de insatisfacciones que hemos analizado y hemos profundizado. Y ese análisis fue el que nos llevó recientemente a mejorar nuestra política, a perfeccionar, actualizar nuestra política hacia los cubanos residentes del exterior, donde se flexibilizaron todo un grupo de cosas que muchas tienen que ver con lo que planteabas, que es la inversión de ellos en nuestro país. Pero por supuesto la inversión de ellos en nuestro país se ejecuta bajo las normas de nuestra legalidad, o sea, hay un control, hay una normativa como la tiene que cumplir la inversión extranjera de cualquier entidad o como se tienen que cumplir también las regulaciones para las empresas, tanto privadas como estatales, en nuestro país. Es importante toda la observancia que nosotros tengamos para evitar que en esa participación de cubanos residentes en el exterior aparezcan capitales que están subordinados a los intereses de círculos fuera de Cuba que están vinculados a las políticas estas de buscar el cambio de sistema sociopolítico en Cuba o de programas subversivos que siempre tratarían de entrar, y sobre eso tenemos que tener una observación y un control. Pero yo creo que con la unidad que hay en nuestro pueblo, con la claridad ideológica y con la defensa de la legalidad del país y también la comprensión de los que vienen con un compromiso a participar en el desarrollo de su país, todo este proceso puede ser totalmente factible y de beneficio. Alrededor de las pláticas con Estados Unidos, presidente, usted ha establecido como una ruta crítica, un inicio de conversaciones, empatar las agendas, luego avanzar sobre posibles soluciones y luego ejecutar. Siempre, dice usted, en el marco del respeto a la soberanía y de un trato respetuoso. ¿En qué momento están de esa ruta y quiénes son los actores que están participando? En estos momentos estamos exactamente en que ha existido una conversación entre funcionarios cubanos y funcionarios del Departamento de Estado, que ha sido facilitada por factores internacionales. Que no nos va a decir cuáles son. No, estos procesos son muy sensibles, tienen que ver con las relaciones y los vínculos bilaterales entre los países, con toda la historia de incomprensiones, aunque el Vaticano haya jugado un papel en el pasado. No me provoques, pero no voy a decirlo, pues yo creo que hay que respetar la discreción que se tiene en estos procesos, en estas conversaciones. Y responde, como explicamos, a una práctica de la Revolución Cubana histórica en su política. Siempre hemos planteado disposición para el diálogo con los Estados Unidos sobre cualquier tema, pero siempre sobre las bases del respeto a ambos sistemas políticos, el respeto a la soberanía, a la dignidad, con un principio de reciprocidad, con apego al derecho internacional. Y ahora lo importante es que ambas partes mostremos la voluntad, la disposición para continuar avanzando el diálogo. Que sobre esa base distingamos cuáles son esas diferencias
bilaterales que podemos encontrarle solución, que tengamos la voluntad de ambas partes de aplicar medidas que ayuden y beneficien a ambos pueblos, que encontremos áreas de cooperación que nos permitan enfrentar las amenazas y sobre todo garantizar la paz y la seguridad de ambas naciones y también de la región, que podamos encontrar vías para construir espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y nos alejen de la confrontación. Y para eso hace falta una agenda a la disposición para desarrollar los puntos de esa agenda y entonces poder llegar a acuerdos. Estamos en ese momento. ¿El presidente Díaz-Canel es un obstáculo para este proceso de diálogo o es un factor a favor de este diálogo? Bueno, yo creo que en Cuba no se puede personalizar procesos como estos, que son procesos de dirección política de una manera individual, porque en Cuba hay una dirección colegiada, colectiva, que además se debe a su pueblo, que tenemos que rendir cuenta ante el pueblo, que tenemos que rendir cuenta ante el órgano supremo de la nación, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, y lo que yo estoy defendiendo, o lo que estamos defendiendo de manera colegiada, no es el propósito ni la idea de uno solo, es la práctica consecuente de la revolución. Pero indudablemente uno se da cuenta que hay manipulación mediática alrededor de esto, a veces lo catalogan a uno, le ponen epítetos de que si uno es más o menos burócrata, que si es un obstáculo, que si uno no es flexible. Yo creo que eso forma parte de toda esta estrategia de intoxicación mediática con que se refuerza la guerra esta no convencional que hay contra nuestro país y que tiene un elemento fundamental que es el asesinato de reputación. Pero ya lo hemos explicado, la decisión de dialogar con los Estados Unidos es colectiva. Y en esa decisión no está en juego nuestro sistema político ni ninguna decisión que sea propia de nuestro pueblo y de nuestros órganos de parlamento. Por lo tanto, la continuidad mía o no, o la de cualquier otra persona que en determinado momento juegue una responsabilidad de este nivel en nuestro país, depende del pueblo y depende también de los representantes de ese pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, no depende de Estados Unidos. Presidente, usted ha reconocido que en el marco del estrechamiento del cerco hay inconformidad y que esa inconformidad es legítima. ¿Hay forma de darle una conducción a esa inconformidad para que se exprese creativamente? ¿Se necesitarían transformaciones en los mecanismos de representación popular? A ver, en nuestro pueblo tiene que haber insatisfacción. La vida está muy dura. El pueblo cubano es un pueblo generoso, solidario, resistente y creativo. Ese pueblo hoy sufre más de 20 horas de apagón. Hay lugares en los que hemos tenido momentos de 30 y más de 40 horas de apagón. Hoy ve limitado cómo moverse, cómo transportarse por la falta de combustible. Hoy las madrugadas se vuelven madrugadas laboriosas, porque si hay un poquito de corriente en la madrugada es el momento para cocinar, para preservar los alimentos, es el momento para hacer un grupo de tareas cotidianas en la casa. Hoy hemos tenido que adaptar la manera de funcionar de nuestro curso escolar y eso también tiene una implicación en nuestros jóvenes, en nuestros niños, lleva un esfuerzo también de todo el personal docente. Hoy hay una afectación tremenda en nuestro sistema de salud. Por ejemplo, hay más de 100.000 personas esperando por operaciones, pues estamos prácticamente haciendo las urgencias nada más. Fíjate cuál criminal es este bloqueo energético. Y estamos hablando de un país que sabe hacer esas cosas. Un país que tiene un sistema sólido de salud, que sabe operar, que tiene capacidad para operar, que tiene capacidad sin bloqueo para que no haya listas de espera en operaciones, porque tiene todo el sistema de instituciones médicas para realizar esto. En todas las gestiones que hacemos para buscar alimentos, para producir alimentos, a veces tenemos el alimento y nos cuesta trabajo cómo llegar a distribuir el alimento porque falta el combustible para el transporte.
La gente han tenido que adaptar las maneras de cocción y hoy cualquier cocina de un cubano se ha convertido en una cocina con leña o en una cocina con carbón, o en los lugares donde son edificios, que es muy difícil tener eso en espacios pequeños, se han hecho cocinas colectivas y todo el mundo se respeta, todo el mundo colabora y todo el mundo hace eso. Pero fíjate qué rigor en la vida. Yo diría, ¿cuántos podrían soportar una situación de esa como pueblo? Solo un pueblo como el nuestro que merece un monumento. Fue precisamente el presidente de tu país anterior, López Obrador, un enorme amigo de Cuba, que expresó en un momento que el pueblo cubano merecía un monumento. Y yo creo que ese monumento no tiene que ser ni de mármol, ni de piedra, ni de arena. Sencillamente puede ser un gesto que está en manos del gobierno de los Estados Unidos y en manos del presidente, que es quitar el bloqueo que viola los derechos humanos de 10 millones de cubanas y cubanos. Entonces, sí tenemos que lograr. Entonces, en medio de esa situación, en medio de esa complejidad, hay insatisfacciones. Nadie puede estar feliz viviendo todo eso. Ahora, lo que pasa es que en la misma medida que explicamos, en la misma medida que nos relacionamos con la población, está que la gente comprenda que el culpable no es la revolución, ni es el gobierno cubano. El gobierno cubano no trabaja para molestar al pueblo, al contrario, trabaja para buscar soluciones en medio de esta situación tan compleja. Tenemos una vocación humanista, nos duele mucho, pero además somos parte de ese pueblo. Y comprender que ese recrudecimiento es una acción de guerra contra el pueblo cubano. Entonces también la intoxicación mediática que acompaña a todo este bloqueo energético trata de capitalizar lo que pueden ser manifestaciones de protesta, manifestaciones de disgusto, como protesta, como coros de protestas contra el gobierno. Y hay que decir que la mayoría de las insatisfacciones son personas que, porque tienen una problemática, porque han sufrido un apagón largo, porque hace días que no les hemos podido abastecer la luz, van a las instituciones del partido del gobierno del país, van a las instituciones que los representan, tienen confianza en esas instituciones, y eso no es un hecho legítimo de democracia. Van y los dirigentes de esos lugares le dan la cara, les explican, y donde se pueda se trata de atenuar la situación, incluso con participación. Y hay otros que lamentablemente por esas mismas manipulaciones, porque también corre dinero, la expresión ya es vandálica. Y ya eso no tiene que ver con otras cosas. Ya eso tiene que ver con subversión, tiene que ver con un comportamiento que altera el orden interior y lleva otro tipo de tratamiento. Pero nosotros tenemos que potenciar, y de hecho tenemos una voluntad y lo estamos haciendo, porque siempre han existido espacios de más participación popular y de mecanismos de participación que tenemos que mejorar. Yo siempre digo, todo lo que hagamos, todo lo que nos propongamos tiene que tener una salida en la participación popular. Y tiene que tener como mínimo 3 elementos fundamentales. Que haya espacios para que las personas digan sus problemas, planteen sus dudas, sus inquietudes y propongan. Un espacio para que con esas propuestas los mecanismos de gobierno, las instituciones de gobierno, las instituciones del país canalicen esas propuestas y tomen decisiones. Esas decisiones regresan a compartirse con los vecinos en la comunidad, y entonces los vecinos de la comunidad con las instituciones participan implementando esas decisiones. Y dentro de esa implementación, dentro de ese aporte de participación, que haya también control popular. Y entonces hay un control propio institucional mezclado con un control popular. Eso es un sistema de poder popular armónico. Ahora, yo creo que tenemos que, para seguir logrando eso en un mejor momento, y sobre todo ahora porque la gente, con los ajustes que hemos tenido que hacer laborales, las personas están más en los centros, en las comunidades, que en sus escenarios tradicionales de centros de trabajo, centros sociales o centros de estudio. Entonces, tiene que haber un perfeccionamiento en la labor de las asambleas municipales del Poder Popular, tiene que haber un perfeccionamiento del nivel institucional comunitario, de las estructuras de gobierno a nivel comunitario, que son los consejos populares y los delegados de circunscripción, junto a todas las instituciones de la comunidad. Tiene que haber un comportamiento o un rediseño de la actividad de las organizaciones de masa, de los CDR, o sea, la organización cederista a nivel comunitario, la de las mujeres,
las organizaciones sociales, las organizaciones estudiantiles, incluso las organizaciones obreras, porque ahora los obreros están más tiempo en la comunidad y hay una enorme potencialidad, y eso lo hemos estado compartiendo recientemente con un grupo de mujeres, lo vamos a compartir mañana con un grupo de jóvenes destacados, y estamos también, que es una de estas prácticas, tener espacios sistemáticos de debate con sectores, con representantes de sectores de la sociedad. Pero entonces estas organizaciones pueden volcarse a ver todos los problemas que se manifiestan con toda la dureza en la comunidad, y si aprovechamos todo ese potencial de nuestro pueblo en cada comunidad, atendiendo los problemas de la vulnerabilidad, atendiendo los problemas de desventaja, atendiendo los problemas de apoyo a la organización que ha tenido el curso escolar, atendiendo a los problemas de autoabastecimiento municipal, de tipos de mercados populares a nivel comunitario, hay todo un campo de participación y de relación y de dinámica social impresionante que la estamos promoviendo y que la estamos perfeccionando. Desde Estados Unidos, desde otros lugares, se habla de que Cuba es un estado fallido, pero las líneas de mando funcionan, la gente está en la calle, la educación sigue funcionando. ¿Hay un estado fallido en Cuba? Es realmente es otra de las construcciones, además una construcción muy hipócrita y muy injusta. El país que te provoca un bloqueo para privarte de todo y que te lleva a situaciones difíciles, te dice que es estado fallido cuando él es el culpable de esos problemas. Y que estado fallido más extraños somos, que mantenemos coherencia, mantenemos dirección, mantenemos armonía, resistimos como pueblo, seguimos brindando y compartiendo solidaridad con el mundo entero, no estamos aislados. El mundo no nos reconoce como estado fallido, al contrario, el mundo lo que reconoce es cómo somos capaces de seguir funcionando sobre esa base de resistencia creativa en medio de tanta coerción, de tanta presión, de tanta agresividad. Y yo creo que tiene que ver mucho con esa fortaleza que tenemos de unidad de pueblo. Es muy común los dirigentes de la revolución en cualquiera de los escenarios, el escenario local, el escenario municipal, el escenario provincial, el escenario nacional, estar visitando lugares, compartiendo con el pueblo. Yo mismo tengo un sistema de trabajo junto con compañeros del partido que sistemáticamente vamos a las provincias, visitamos los municipios. Ya vamos por un segundo o tercer recorrido por todos los municipios del país en estos años, y cuando vamos ahí, además de ver y analizar programas de desarrollo económico y social, actividades, tenemos encuentros con la población y siempre se reúnen en las plazas 2.000, 3.000 personas con las que podemos interactuar ampliamente. Un estado fallido no tiene esa posibilidad. Hay estados que no se consideran fallidos y un presidente o un dirigente no tiene esa posibilidad de estar dentro del pueblo. Es otra de las construcciones hipócritas con las que tratan de fragmentar la unidad y de distorsionar nuestra realidad. Presidente, Cuba ha sido extraordinariamente solidario con el mundo. Ustedes participaron activamente en la lucha en contra del colonialismo en África, en las luchas de liberación nacional en América Latina. Hay sangre cubana regada en muchos continentes, la última, la de los 32 héroes que defendieron al presidente Maduro antes de que lo secuestraran. ¿Usted siente que ha habido reciprocidad con toda esa generosa solidaridad que han dado? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos brindado solidaridad por convicción. Hay un precepto martiano de que patria es humanidad, y eso Fidel lo desarrolló con su concepto de internacionalismo proletario, de solidaridad internacional, y yo creo que lo llevó a la más alta expresión. Está el ejemplo también del Che. Nosotros nunca hemos ido a un país a invadir. Incluso cuando hemos participado en acciones de defensa de un país ha sido por solicitud de esos países. Como se ha dicho siempre, de Angola y de África, solo nos llevamos a nuestros muertos, no nos llevamos ninguna riqueza,
no recibimos nada a cambio que no sea reconocimiento. Y al compromiso que teníamos, porque por nuestra sangre corre, sangre africana, está en nuestros orígenes, está en la conformación de la identidad cubana. Y así ha estado presente el tema de las brigadas médicas que ahora son tan atacadas por el gobierno de los Estados Unidos, que las tratan de mostrar como trata de personas. Siempre hemos estado al lado de las causas justas, hemos defendido al pueblo palestino, al pueblo saharaui, defendimos a Vietnam cuando la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, hemos defendido la integración de América Latina y el Caribe, desarrollamos misiones a nivel de continentes que han permitido que varios países con un método cubano eliminen el analfabetismo, la Operación Milagro que le devolvió la vista a millones de personas en nuestra región. Hemos formado recursos humanos de manera gratuita fundamentalmente a miles de jóvenes de todos los continentes. Mantenemos en medio de esta situación de compleja un proyecto del cual tú tienes una vivencia muy directa, como es la Escuela Latinoamericana de Estudiantes de Medicina. Y eso lo hemos hecho por convicción, pero hemos tenido reciprocidad, no la podemos negar. Cuba no está aislada, que es otra de las matrices que tratan de imponer en estos momentos. Recientemente lo vimos, recientemente nos han recibido cientos de personas representantes de movimientos de solidaridad, de partidos de diferentes posiciones, representantes de pueblos, de movimientos sociales, que vinieron, yo diría que más a la ayuda material que trajeron, además en embarcaciones, en travesías, con sus propios recursos y con una vocación tremenda porque lleguen medicamentos a Cuba, alimentos, kits de fotovoltaicos para aliviar la situación energética, vinieron sobre todo a compartir un corazón y un apoyo que nos da energía y que nos demuestra que Cuba no está aislada y que Cuba no está sola. Sí, hemos recibido recíprocamente ese apoyo, esa ayuda y ese interés. ¿Y qué más decir de tu pueblo mexicano? Yo creo que el llamado que hizo la jornada, el que hizo la UNAM, el propio llamado que hizo el expresidente ANLO, la manera en que gobernadores y figuras políticas mexicanas han estado donando hasta su salario, parte de su salario mensual, la manera en que el pueblo mexicano se ha movilizado para recoger y enviar ayuda a Cuba es impresionante, es impresionante. Diera la impresión de que alrededor del genocidio en Gaza surgió una nueva sensibilidad entre los jóvenes y una capacidad de movilización y de protesta. ¿Cree usted que eso puede hacerse extensivo hacia Cuba o ya se hizo? Bueno, yo creo que en Cuba no se extiende porque ya está. O sea, nuestros jóvenes, las generaciones que hoy compartimos la revolución, nacimos y crecimos viendo el ejemplo del pueblo palestino sufriendo el genocidio contra el pueblo palestino. Fidel fue una de las personas que a escala internacional, en tribunas internacionales, denunció más fuerte que nadie el genocidio contra el pueblo palestino. Cuando yo era estudiante universitario, en mi facultad estudiaban jóvenes palestinos con los que hicimos una amistad. Hoy en nuestro país estudian cientos de jóvenes palestinos con los que nos hemos reunido sistemáticamente. Entonces, en Cuba ya es eso que se despierta hoy en el mundo como sentimiento y era una convicción en las generaciones cubanas y en particular en los jóvenes. Lo que ha sucedido recientemente en la juventud cubana ha afianzado más esas convicciones antiimperialistas, porque esto parte de la conducta imperialista. Ahora, yo creo que además del caso Palestina, toda esta maduración de ideas, de convicciones que tú explicabas, que comienza a extenderse en el mundo que está por el multilateralismo también, contra el militarismo, contra las agresiones, por un orden económico internacional más inclusivo y más justo, toma como referente también a Cuba
porque son los valores que Cuba siempre ha estado defendiendo y sin chauvinismo cubano, ni mucho menos, pero yo creo que en eso hemos jugado un papel de vanguardia a nivel internacional por la maduración que ha tenido esas convicciones en nuestro proceso, en nuestro propio proceso nacional. Entonces yo creo que el tema no es de que se extienda a Cuba, porque en Cuba está. El tema es cómo Cuba, partiendo de su práctica revolucionaria, de su experiencia histórica, de su lucha, logra radicalizar esa posición y logra contribuir a esa expansión y a esa comprensión entre muchas personas en el mundo. Yo creo que en eso podemos aportar. Finalmente, presidente, ya nos habló de México. ¿Algo que usted quiera decirle a través de la jornada? Es la pregunta más difícil. Hablar de México, expresar en sentimiento, expresar en palabras los sentimientos que tenemos hacia México, yo creo que es imposible. Para mí es imposible. Voy a tratar de hilvanar expresiones que puedan reflejar la dimensión de esos sentimientos, que son muy grandes. Cómo Cuba y los cubanos vemos a México. México, Luis, es la tierra hermana que siempre ha estado al lado de Cuba en las buenas y en las malas. La que siempre nos ha acompañado, la que nunca ha claudicado. Recordemos en los 60, cuando todo el mundo nos dio la espalda por las presiones de Estados Unidos, México se mantuvo. Entonces, para los cubanos y las cubanas, México ocupa un lugar muy importante en el corazón. Ese México, con toda esa historia que tiene, con toda esa cultura, en múltiples ocasiones ha abierto los brazos de su nación para acoger, para cobijar, para proteger a hijos de Cuba que son de lo más representativo de nuestra nación. Desde Heredia a Martí, desde Mella a Fidel y la generación del centenario. Y ahora que estoy tratando de hilvanar estas palabras, me pasan por la mente miles de personalidades, miles de hechos, miles de anécdotas que tienen que ver con esa historia común que nos unen. ¿Cuántas personas estuvieron al lado de Benito Juárez en la Revolución Mexicana? ¿Cuántos mexicanos estuvieron presentes en nuestras guerras de independencia? Nuestros artistas, cuántas personas, cuántas familias cubanas-mexicanas hay. Es una relación entrañable. Hay un hecho muy importante. Cuando Martí vivió en México y tenía solo 22 años, presentó al público mexicano una obra que tenía como título Amor con amor se paga. Yo creo que ahí, en esa frase, en el título de esa obra, está la esencia de nuestra entrañable relación. Por lo tanto, para México, para el pueblo mexicano, para el gobierno mexicano, toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y todo nuestro compromiso. Y en particular para Claudia, la presidenta mexicana que ha demostrado una firmeza de convicciones, una firmeza de principios, una valentía y una gallardía que quisiera expresar que México y la presidenta de México no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos que quisieran agradecerle personalmente a su presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos. Y nosotros sentimos un respeto tremendo y una admiración tremenda por ella y, por supuesto, por tu pueblo. Gracias, México. 1000 veces gracias por ser y por estar siempre al lado de Cuba en los momentos más difíciles de nuestra nación.